Antes de enseñar sobre intercesión, démele hacerle una pequeña reflexión. La atmósfera del cielo es una atmósfera de completa y total adoración a Dios Padre. Y los ángeles es el trabajo full time work, el trabajo de tiempo completo que ellos hacen ante el trono. Yo no sé si alguien quiere una real y verdadera manifestación angelical que falta nos hace en toda nuestra vida personal y en nuestra iglesia, porque los ángeles son espíritus enviados para ministrarle a los que somos herederos de la salvación. Pero ¿qué sucede? Donde único los ángeles van a sentirse cómodos es donde hay, no quizás igual, porque ¿quién puede igualar la adoración del cielo? Donde hay algo que se asemeja a la forma como adoramos en el cielo. Tengo una pequeña inquietud, y es que posiblemente en toda nuestra histeria de adoración, que muchas veces es más histeria que otra cosa, y en toda nuestra movimiento de alabar, y es posible que los ángeles ni se muevan, porque estamos cantándole a fulano, cantándole a sutano, cantándonos uno. Pasamos media hora cantando de nosotros, y hazme esto, y hazme aquello, y hazme aquello otro, y que esto otro. Yo creo que los ángeles están por una esquina y dicen: ¿cuándo irán a adorar a Dios? Sucede que hay muy poca adoración a Dios en nuestra himnología. Hay muy poca, y hay miles y miles y miles de canciones, pero adoración a Dios no hay poca. Y yo siento que cuando simplemente reconocemos a Dios sentado en el trono, cuando en esta noche se empezó simplemente al que está sentado en el trono, ya usted se olvidó de usted mismo, se olvidó de sus problemas, de todo lo que pasó en el día, y ahora usted vio algo diferente. Vio a Dios sentado. Y yo creo que en el momento que hicimos eso, los ángeles se activaron y vinieron y empezaron a adorar con nosotros, porque estamos reconociendo al Dios que está en los cielos. Le dejo eso para consumo por los próximos 7 días, especialmente a los que ministran alabanza. Gracias. Ven. Ahora su Biblia, Hebreos 2:17. ¿Entiende? ¿Sabe que la histeria mía, el emocionalismo mío no necesariamente impresiona a Dios, ni tampoco atrae al Espíritu Santo? Porque es pura carne. Es pura carne. Alzar gritos cuando no es Dios quien grita, está uno gritando solo. Tantas cosas se hacen que son parte de nuestra cultura evangélica pentecostal, pero en nada tienen que ver con el servicio y la adoración a Dios. ¿Será eso por la cual hay falta de poder y falta de presencia angelical en nuestros cultos? Se lo dejo para su consumo. Proverbios 2:17. Eso es la escuela de oración. Por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de el super intercesor. Está hablando de Jesús, misericordioso y sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, donde su trabajo principal ya no es morir por nosotros, sino orar por nosotros. Y si Él ora por nosotros, Él está buscando
hermanos menores que también se unan a la oración con él y oren por los otros hermanos, que todos estamos rodeados de debilidad. Por eso se va a requerir intercesores, dispensadores de misericordia. Cuando yo prediqué esta lección en el año 13, por ahí creo que en abril, por ahí, del año 13, creo que fue muy interesante, pero veo que hay un aumento de revelación y de necesidad, y hasta mantuve el mismo título. El intercesor es un dispensador de misericordia. No hay algo mejor que eso. Padre, en el nombre del Señor, ahora yo oro por este pueblo y esta palabra no vuelve atrás vacía. Danos oídos para oír, aleluya. Danos ojos para ver, danos corazón para entender, para que podamos, oh Dios, ser de bendición a la iglesia y al mundo que nos rodea. Porque el próximo mover de Dios va a depender mucho de los intercesores, Señor, más que de los predicadores, de los que oran y los que pueden, oh Dios, lograr que el cielo se abra, para que ese mover de Dios venga y cambie esta tierra como tú has prometido. Porque sabemos, oh Dios, que esto no es todo lo que hemos visto. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, las cuales Dios ha preparado para los que le aman. Y le garantizo que 1 Corintios 2:9 seguirá siendo una escritura clave para el mover de Dios. Estoy seguro que el mover de Dios, el futuro de la iglesia, el futuro de mis milagros, el futuro de nuestra explosión como iglesia, el futuro de nuestra prosperidad, el futuro de todo está en 1 Corintios 2:9. Si usted quiere hacer una tienda ahí, una carpa ahí y acampar ahí por algunos meses, quizás le vendría muy bien. Estoy consciente y estoy seguro que algo hay ahí que no lo hemos explorado. Este no es mi tema, pero yo siento que hay un velo que está entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. Hay un velo entre el mundo visible y el mundo invisible. Hay un velo entre el mundo material y el mundo espiritual. Y a menos que ese velo se rompa, nos quedaremos patinando en el mundo natural. Nos quedaremos patinando en lo carnal, en lo cultural, y nunca pudiéramos ser los instrumentos que Dios está buscando para esta última hora. Y Dios los está buscando y Dios los va a tener. O soy yo o es otro. Dios no va a sentarse a esperar que yo me ponga de acuerdo. Dios no va a esperar que yo le diga, ahora tengo tiempo. Dios no va a permitir como aquellos que le dijeron, deja que primero vaya y atiende a la yunta de bueyes, o deja que primero vaya y me case, o deja que primero vaya y yo investigue la finca que voy a comprar, como hicieron con Jesús. Dios no tiene tiempo para eso. Dios va a tratar con personas, niños, jóvenes, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, que están dispuestos a decirle a Dios, heme aquí, envíame aquí, a mí. Es la gente que Dios va a usar. Por lo tanto, tenga cuidado que no sea que alguien que llega último le pase por el lado y usted se quede ahí plasmado en su religión o en su acomodación y usted pierda lo que Dios quiere hacer con usted. En lo que a mí se refiere, I'm willing, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que la gloria del Señor regrese a la iglesia y como consecuencia al país. Ahora, en primer lugar, el intercesor, que es un dispensador de misericordia, lo primero que tiene que reconocer es que somos humanos. Dios, los ángeles hacen muchas cosas en la tierra, pero los ángeles no pueden interceder. El intercesor es un instrumento humano. Jesús no está intercediendo en los cielos como un Dios. Jesús está intercediendo en los cielos como un humano glorificado a la diestra del Padre.
Solo los humanos pueden interceder por los humanos. Pero claro, los humanos reconocemos de una vez que somos humanos, que estamos rodeados de debilidad, que somos frágiles. Pero aún así, Dios nos escoge para esta tarea tan importante. Y muchas veces nosotros nos frustramos por nuestra humanidad. Es que lo que te capacita es lo que te frustra. Aleluya. Porque básicamente no es tu humanidad, simplemente es el vaso de barro que va a contener a Dios, que va a contener al Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios se va a glorificar, para que Satanás sea avergonzado por vasos de barro. Es una vergüenza para Satanás que todo lo que es nacido de Dios y sigue siendo humano vence al mundo. Yo creo que Satanás se siente más humillado cuando una nueva creación como usted y como yo, un hombre, una mujer sencillos, humildes, lo vencemos, que cuando un ángel de un calibre sobrenatural lo vence. Porque Satanás espera que un ángel o un arcángel lo venza, porque está en su misma categoría. Pero nosotros, en un sentido, somos inferiores a los ángeles. Aleluya. Porque estamos limitados a un cuerpo, a una humanidad. Así que cuando Dios quiere glorificarse en nosotros, de tal forma que nos use a nosotros para avergonzar a Satanás y para que él huya de nosotros. Así que no está tan malo nuestra debilidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:16, hablando del mismo, después que él confiesa que él era un pecador, dice, el primero de los pecadores. Pero entonces ahora dice en el verso 16, creo que es, aleluya, pero por esto fui recibido misericordia. En otras palabras, yo no puedo jactarme de esto. Yo fui recibido misericordia. De forma que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia o misericordia. O sea, Dios me está usando a mí como un ejemplo, que siendo un perseguidor, que siendo un asesino, que siendo un destructor de la iglesia, Él me llamó a mí por misericordia. Y lo que quiere Dios es mostrar primero en mí su misericordia, para que yo sea un ejemplo de los que han de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, si Dios me pudo usar a mí, si Dios me pudo llamar a mí, si Dios me pudo habilitar a mí, aleluya, yo puedo hacer también lo mismo con todos los que han de creer en Cristo para vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Ahora, comentemos un poquito este punto. Reconozcamos que estamos rodeados de debilidad. Fue por la gracia de Dios que fuimos recibidos a misericordia. No es por ningún mérito propio, no es por ninguna habilidad nata que tengamos. Muchas veces nuestras habilidades son los peores obstáculos para que Dios nos pueda usar en cualquier área. Es muy peligroso cuando no la creemos. ¿Entiende? Fue por la gracia de Dios que fuimos recibidos a misericordia. Y fue nuestra debilidad que Dios se acordó de nosotros. Dios no esperó santificarnos. Dios no esperó prepararnos. Dios no esperó educarnos y prepararnos para entonces Él llamarnos a esta obra de misericordia, especialmente la obra de intercesión. Por lo tanto, lo que Dios espera es que nosotros mostremos nuestra humildad siendo misericordiosos hacia otro. Y una forma de ser misericordiosos hacia otro es lo que hizo aleluya, Carlos cuando estaba orando. Carlos Alberto, perdonar a aquellos, orar por ellos, pedir la misericordia hacia ellos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. No importa lo herido que podamos estar, no importa el daño que nos hayan hecho. Lo que nosotros le concedemos a otro en oración es lo que viene para nosotros. Necesariamente los otros no van a recibir la misericordia que yo le estoy enviando. Pero siempre y cuando que yo le envíe esa misericordia, eso ya no es problema mío. Ahora Dios va a enviar su misericordia. Yo le envío una y Dios me envía a mí 100. Ese es el trato. Porque la cosecha es siempre más grande que la siembra. Y es un principio aplicable en cada campo, en cada sentido. Así que gloria a Dios por nuestra debilidad, porque aún así podemos ser intercesores. Ahora,
Fíjense que por eso dice que aun Jesucristo era en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser, Jesús tuvo que hacerse humano para él saber lo que se siente en la humanidad. Jesús, aunque no cayó en ningún tipo de tentación, pero él sabe, dice que fue tentado en todo. Así que la razón por la cual nosotros calificamos, supongamos que tú tuviste un matrimonio fracasado. Tú tienes una gracia para tú poder interceder por aquellos que han fracasado. Supongamos que tú tuviste una tragedia de la pérdida de un bebé, o una tragedia en cualquier otra área en tu vida. En esa área que más tú calificas para tú orar e interceder por otro. ¿Por qué? Porque tú fuiste tentado en esa área. Aleluya. Ahora, número 2, el intercesor debe saber cuál es el carácter de su llamado. Es muy importante que tú entiendas. Santiago 2, verso 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hace con el que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No somos ni jueces ni fiscales en nuestro trabajo de oración y de intercesión. Nosotros podemos declarar juicio sobre todo aquello que es maldad, pero no sobre la persona, no sobre los individuos. No somos ni jueces ni fiscales, sino intercesores a la imagen de Cristo. A nosotros no nos toca hacer el juicio. A nosotros no nos toca acusar. Dejémosles el juicio a Dios, y nosotros solo sigamos dispensando misericordia. El poder de nuestra intercesión depende del poder de nuestro amor. El poder de nuestra oración va a depender en gran medida del poder de nuestra misericordia. Aleluya. Si no hay misericordia, no hay intercesión. Si no hay amor, no hay pasión para orar por otros. Así que dejémosles el juicio a Dios, y nosotros solo dispensamos misericordia. Permitamos que siempre la misericordia triunfe sobre el juicio en nuestra intercesión. Una pregunta: dije yo que Dios no va a hacer juicio en situaciones de injusticia, en situaciones donde hay gente que ni responden a tu perdón, ni aún responden a la oración por ellos, ni aún responden a los favores que tú le puedas hacer, y se pueden poner peor que lo que están? Pero en la forma como tú oras, tu misericordia tiene que ir más allá de ese juicio. Dice la Biblia: dejar lugar a la ira de Dios. Hagamos bien mientras tenemos oportunidad de hacerlo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque aguas de fuego amontona sobre su cabeza. Eso lo dijo también el apóstol Pablo. Así que, vamos a hacer misericordia, porque si no, a nosotros también se nos va a hacer un juicio sin misericordia. Si yo juzgo con misericordia, Dios, tú puedes juzgar con misericordia. Cuando tú juzgas con misericordia, tú siempre le das el beneficio de la duda a otro. Tú siempre tratas de excusar, ¿entiendes?, a otra persona. Y eso no es fácil para ninguno de nosotros. Y especialmente mientras más espirituales o espiritualones somos, o mientras más dedicados somos y más disciplinados somos en nuestra vida espiritual, es posible que nos pongamos un poquito inflexibles y no le queramos dar a otro el beneficio. Yo no puedo esperar que otro camine a la velocidad que yo camino. Yo no puedo esperar que otro ore como yo oro. Yo no puedo esperar que otro se entregue como yo me entrego. Ese no es mi problema. Una vez uno de los discípulos le preguntó a Jesús: aleluya, ¿y qué de este? Dios está hablando con Pedro. Dios le está diciendo de lo que él tenía que hacer. Y después le dijo cómo él iba a morir y todo. Iba pasando Juan por el lado. Y ahora Pedro dice: ¿y qué de este? Jesús dice: ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, va a quedar. En otras palabras, le está diciendo a él que él iba a morir en una forma. Pero entonces pasa Juan: ¿y qué va a pasar con él? En palabras finas, Jesús le dice: a ti no te importa. O
Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, y sabe una cosa, Él quedó. Él fue el único, uno de los pocos discípulos que no murió en ningún martirio, murió de viejo. Y lo echaron hasta en una caldera de aceite, y el aceite no lo dañó. Aceite caliente. Lo mandaron a un exilio. Ahí está el libro que escribió, Apocalipsis. Y nada de eso. Lo pusieron a trabajar, trabajos forzados. Y sobrevivió, que Jesús había dicho. Pero es decisión de Jesús. Y muchas veces nosotros queremos, entiende, bueno, es que si yo lo hice, ¿por qué otro no lo hace? Entiende, mire, con todo respeto a todos ustedes, si nadie viene, a mí no me importa. Si nadie da, a mí no me interesa. Yo voy a venir. Si nadie ayuna, yo voy a ayunar. ¿Por qué? Es conmigo el asunto. Yo sé lo que Dios me mandó a hacer a mí. Yo voy a dar misericordia aunque otro me traicione. Yo voy a seguir creyendo en la gente aunque ellos no crean en mí. Ese no es mi problema. Porque ese es el carácter de un intercesor. Hacer misericordia y permitir que la misericordia triunfe sobre el juicio. Ahora, vamos a ver este asunto. Vamos a remontarnos al antiguo pacto, al antiguo testamento. Vamos a Levítico 16, 15 al 17. Por favor, necesito la escritura. Levítico 16, 15 al 17. Está hablando acerca del sacrificio de expiación que se hacía por el pecado, diga, una vez al año. Y este sacrificio, quien tenía que presentarlo era el sumo sacerdote, que cada año era el intercesor masivo por el pueblo. Dice el verso 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. El velo adentro es el lugar santísimo. Había un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces había que llevar la sangre, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. El propiciatorio no es otra cosa que la cubierta del arca del pacto. Quiero que entiendan eso, es muy importante que entiendan eso. Es una palabra que no es muy común en el idioma español. La palabra propiciatorio viene de propiciar. ¿Ok? Estamos hablando ahora de estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y panes de los que ponían los sacerdotes, que Dios dio instrucciones que le pusieron. Cada cosa tiene su significado, no tengo tiempo ahora. Pero entonces, encima del arca había una cubierta o una tapa, donde habían 2 querubines que se miraban los unos a los otros, y ellos extendían sus alas sobre el arca. Ok, ahora, esa cubierta de misericordia en inglés se le llama the seat of mercy. Eso significa la silla de misericordia. ¿Por qué razón? Porque ahí era que cuando el sacerdote venía con la sangre del pueblo a hacer expiación e intercesión por el pueblo, él tenía que venir en una forma muy correcta y saber cómo entrar para que él no se muriera. Él venía y untaba la sangre. Esa sangre se había derramado allá en el atrio donde se hizo el sacrificio, en el altar de bronce. Y ahora él traía esa sangre, posiblemente en alguna vasija, la traía y la ponía sobre la silla de misericordia, sobre el asiento de misericordia, el propiciatorio. ¿Y qué sucedía? Ahora los ángeles de Dios, los querubines, veían ese sacrificio, y ahora todos los pecados del pueblo eran perdonados, porque ahora cuando el Dios del cielo miraba al lugar donde estaba su presencia, porque su presencia estaba en esa arca, ahí estaba la gloria de Dios. Entonces ahora, ¿qué sucede? La gloria de Dios, que es lo que santifica a Dios, y con lo que Dios nos santifica, ahora no podía matar ni al sacerdote ni al pueblo.
¿Por qué? Porque la sangre había hecho propiciación. La sangre había conseguido misericordia para el pueblo. Así que tenemos que entender el gran papel que tiene la sangre de Cristo. Por eso, si usted nunca ha sido perdonado por la sangre de Cristo, usted no sabe cómo orar por otro. Si usted no ha recibido por gracia la sangre de Cristo y usted trata de orar por otro a base de su santidad o a base de su disciplina, usted está fuera de pacto. ¿Entiende? Usted lo que sucede es, como usted recibió misericordia por la sangre, con esa misma sangre usted la va a aplicar para que la persona por la cual usted ora también reciba la misericordia. Bien, tratando de explicar, dice el verso 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hablando del sumo sacerdote, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora, una pregunta. Eso no solamente sucedió ahí en Levítico 16, 15 al 17. Eso fue lo mismo que Jesús hizo. Jesús ahora es sumo sacerdote, no conforme a la orden levítica, sino conforme a la orden de Melquisedec. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo después que Jesús derramó su sangre? Esa sangre fue tomada. Jesús llevó esa sangre y la llevó al arca del pacto, al santuario, al lugar santísimo en el cielo, porque esa arca del pacto en la tierra era una copia exacta de lo que hay en el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Jesús Jesús es el que cuida los bienes venideros. Jesús tomó la sangre y que entró al lugar santísimo. Usted puede encontrar eso en Hebreos, está muy claro. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que él entró por su propia sangre. El sacerdote entraba por sangre de macho cabrío y era válido ante Dios. Pero ahora Jesús entra por su propia sangre. La sangre que él lleva en esa vasija de oro, posiblemente en ese tazón de oro, es sangre pura, es sangre divina. Es la sangre que él derramó. Y ahora cuando él lleva esa sangre y la presenta al Padre, esa sangre está untada en el santuario celestial. Esa sangre es la garantía eterna y absoluta que siempre y cuando que Jesús intercede por nosotros y que nosotros intercedemos uno por los otros, Dios el Padre, que es el más justo que hay en todo el sistema este. Ahora, Dios el Padre extiende misericordia y gracia por esa sangre preciosa. Nunca olvidemos eso. Ahora, había en Israel una orden sacerdotal que por medio de la sangre de un cordero buscaba la misericordia de Dios para el pueblo. El sumo sacerdote entraba cada año como intercesor por el pueblo al lugar santísimo. La sangre se ponía sobre el propiciatorio o la silla de misericordia, indicando que la sangre del cordero estaba sobre las tablas. O sea, ahora toda la condenación que había en las tablas de la ley y toda la transgresión, porque el pecado es no cumplir la ley, ahora la sangre ahora está por encima de las tablas de la ley. Las tablas de la ley estaban cubiertas, estaban escondidas, pero la sangre estaba visible porque estaba encima del propiciatorio. Por lo tanto, indicando eso, que ahora el derramamiento de la sangre de Cristo es lo que nos capacita para nosotros no ser condenados por la misma ley que viene a condenarnos cuando la ley nos manifiesta lo que es pecado. No estamos hablando que para que sigamos pecando, es para que dejemos de pecar. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Ahora, número 4. Tengamos entonces, o sea, eso que dije fue que en el antiguo pacto había una provisión de misericordia para el pecado del pueblo, la misma que tenemos hoy. Ahora, número 4. Tengamos el espíritu de un verdadero intercesor que tenía Moisés. Vamos a ver Éxodo 32, del 9 al 12. Santo el Señor. ¿Me pueden dar un poquito de aire? Santo el Señor. Gracias, Julio. Santo.
Señor. Gracias, Padre. Tú eres Alfa y Omega. Te amamos, oh Señor. Tú eres. Bien, Éxodo 32, 9, 12. Voy a dar el contexto. Jehová estaba bravo. A veces Dios se pone bravo. Estaba enojado porque los había sacado de Egipto. Moisés se fue a ayunar por el pueblo 40 días y 40 noches a buscar las tablas de la ley. Y cuando baja, habían orgías, habían hecho un becerro y le estaban diciendo que él fue quien lo sacó de Egipto. Y su hermano estaba envuelto en el asunto, él fue quien les hizo el becerro. Y Jehová dijo: yo los voy a fusilar a todos, los voy a terminar a todos. Moisés, tranquilo, yo te doy un pueblo mejor que este. Dios se enojó. Y en Éxodo 32, 9 le dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, wow, pero mira qué cosa, déjame. O sea, Dios tiene que contar con un hombre. Déjame. O sea que Dios esperaba que Moisés hiciera algo. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Una oferta tentadora, muy tentadora. O sea, no sigas bregando con este pueblo. Te van a dar problemas y seguirán dándote problemas. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y ahora Moisés hace una apelación a Dios. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? En otras palabras, ¿qué van a decir de ti los egipcios? Como no pudiste completar la jornada, completar la travesía, mejor los matates. ¿Para qué hiciste tanta cosa en Egipto? O sea que ahora Moisés está apelando a la honra y al honor de Dios. Y ahora le dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Sabe? El único hombre que le ha dicho a Dios que se arrepienta es Moisés. Parece que lo conocía bien. Hay que conocer bien a Dios. Hay que ser amigo de Dios. Hay que estar santificado con Dios. No trates eso, por favor. No trates, porque yo no quiero hacerle un funeral a un chicharrón. Peligroso. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y en el verso 31, Moisés sigue hablando con Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Nunca el intercesor ignora el pecado o la culpa de aquellos por los cuales intercedemos. No estamos negando o obviando el pecado, la falta, lo que está haciendo la persona. Eso no es. No. Sabemos, Moisés sabía y se lo dijo a Dios. Claro que sí. Cometió un pecado y fue específico. Se hicieron dioses de oro. Pero, Señor,
Perdona ahora su pecado. Recuerde que antes de decirle eso, ya había él apelado al honor y a la gloria de Dios. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los egipcios? Que como no pudiste llevarlos a la tierra prometida, los mataste en el desierto. Eso indica que tú eres un Dios limitado, eres un Dios flojo. Tú me dijiste que le dijera: yo soy el gran yo soy. ¿Qué pasó con el gran yo soy? No has podido. Así que apeló al honor y a la gloria de Dios. Pero hay algo más que hace Moisés. Él muestra su misericordia hacia Dios, mueve el corazón de Dios, aún a expensas de su propia seguridad. ¿Por qué le dice a Dios ahora? Dios le había dicho: yo te doy un pueblo mejor. Y mira cómo Moisés le propone a Dios: bueno, perdona su pecado, o si no, ráeme de tu libro que has escrito. Ráeme, ese es el libro de la vida, donde están escritos los que son salvos eternamente. Ráeme, bórrame del libro que tú has escrito. En otras palabras, mándame al infierno. ¿Se acuerda cuando Pablo intercedía a los romanos y decía: tengo dolor de corazón por ustedes cada vez que pienso cómo no quieren aceptar el Mesías que yo he encontrado? A veces él dice: yo quisiera ser anatema, a ver si se salvan ustedes. En otras palabras, aunque yo fuera condenado, pero que los pueda salvar ustedes, aunque yo me pierda en el proceso. Eso es pasión, eso es amor, eso es misericordia. Que pongo la vida de otro por encima de la mía. Eso hizo Jesús. Perdió su vida para ganar la nuestra. Derramó su sangre para salvar la nuestra. Fue maldito para que yo fuera bendecido. Nunca olvidemos eso. Wow. ¿Cuántas veces estamos orando pero no estamos en serio? Estamos pensando primero en nosotros. Y la iglesia está demasiado malcriada. La iglesia con ese enfermizo mensaje de una prosperidad materialista. Nadie piensa en Dios, nadie piensa en el bien del otro. Simplemente pensamos: ¿qué puedo conseguir para mí? Esa gente no sabe interceder. Esa gente no van a lograr, no van a ser los instrumentos que Dios va a usar para este próximo mover que viene del Espíritu. La gente que Dios va a usar son gente de sacrificio, son gente que aman al pueblo, son gente que tiene misericordia, son gente que están dispuestos a hacer lo que Dios les mande a hacer, aunque no parezca que es lo mejor o lo más propio. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow, misericordia a una expensa de su propia seguridad. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, yo no te puedo raer de mi libro. Pero eventualmente, si usted siguiera leyendo, no voy a seguir leyendo los versos, se da cuenta que Dios dijo: haré lo que me has dicho. Haré lo que me has dicho. Pero entonces Dios le dijo: solamente que yo no voy a ir con ellos. ¿Ok? Ahora me toca a mí negociar contigo. Yo no voy a ir con ellos. Yo voy a enviar solamente un ángel. Y sabe una cosa, que aún eso Moisés se lo peleó a Dios. Y en el capítulo que sigue, Dios empezó a decirle: tú has dicho que vas a enviar un ángel, pero yo te digo algo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, de aquí no nos vamos. Ese hombre tenía pantalones, o no sé qué tenía. Ellos no usaban pantalones en ese tiempo. Tenía algo, tenía una cota de cuero, de lo que sea. Pero el hombre era atrevido. No nos saques de aquí si tu presencia. Y al fin de cuentas consiguió que Dios le dijo: bueno, ellos no han encontrado. Mire, escucha que Dios hace cosas. Mira, dice Dios: ellos no han encontrado favor, ninguno de tu pueblo. Ellos merecen todo que yo los acabara, pero tú has hallado gracia ante mí. Dios está buscando un apóstol, un pastor, un intercesor, alguien, un humano, que orando por otro, aunque nadie halle gracia, él halle gracia ante Dios. Y lo que Dios no quiere hacer por el pueblo, lo termine haciendo más por el honor de la persona que está viviendo en esa vida con Dios y que ha agradado a Dios y que encontró favor ante Dios. Encontró tanto favor ante Dios que aunque Dios le prometió la presencia, Dios le prometió que iría con ellos. Y dijo: quiero algo más. Y Dios dice: ¿qué quieres ahora? Muéstrame tu gloria. Ahí yo quiero vivir. Yo quiero el espíritu de Moisés.
su presencia estará en esta iglesia. ¿Qué hay que hacer? Dime, Señor. Su gloria estará en esta iglesia. Cabezones, muchos. Traicioneros, muchos. No diezmeros, un montón. Pero, Señor, sálvalos. Revélateles. Que ellos puedan ver lo que yo veo. Que ellos puedan oír lo que yo oigo. Que puedan sentir lo que yo siento. Porque yo voy a hallar favor en ti. Yo hallaré favor en tus ojos. Yo hallaré gracia en tus ojos. Y tú has de ir con nosotros. Tú has de ir con nosotros. Y yo veré tu gloria. Y yo podré hablarles de tu gloria. Y aunque ellos no la puedan ver, yo se la voy a contar de lo que yo vi que tú me dijiste. En el nombre del Señor. Aleluya. Un pastor o un apóstol no califica para el ministerio si no es intercesor. No, que yo tengo intercesores. Yo le pago a los intercesores. No importa quién ore por mí, yo tengo que orar. Moisés no le pagó a nadie para que intercediera por él pagó el precio. Y esta no fue la última vez. En 2 ocasiones más se fue al monte a orar por el pueblo. Le salió muy caro ese pueblo. Aleluya. Así que tengamos el espíritu de un verdadero intercesor que tenía Moisés. Número 5. El intercesor tiene que hacer una apelación al pacto y la misericordia de Dios. Ya dijimos al principio que él no hace apelación al pecado del pueblo. Él no hace apelación al juicio hacia el pueblo. Él hace apelación a 2 cosas: al pacto y a la misericordia de Dios. Porque eso no cambia. El pueblo peca, el pueblo seguirá siendo, pero Dios tiene un pacto eterno y la misericordia de Dios son eternas, porque para siempre tu misericordia. En Nehemías 1:5, Nehemías está orando para la restauración del templo y después Dios lo usó a él para hacerlo, porque casi siempre los intercesores terminan siendo los edificadores. Los intercesores terminan siendo los edificadores. Y le dice en el verso 5: te ruego, Jehová Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios, que entiende que somos polvo, sabe que su pacto fue con seres humanos débiles, propensos al pecado. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios sabía que Abraham era humano. Cuando Dios hizo el pacto con Moisés, cuando hizo el pacto con David, Dios sabía que somos humanos. Y Dios sabía que en algún momento le podemos fallar. ¿Y quién no le ha fallado? Pero Dios está firme en su pacto. Aleluya. Dios guarda el pacto. El intercesor, como Nehemías lo sabía, sabe que Dios guarda el pacto y la misericordia. Es más, estamos intercediendo por el pueblo, porque el pueblo que hizo quebrantó el pacto. Estamos intercediendo por el pueblo porque el pueblo no merece misericordia, merece juicio. Pero a mí no me toca eso. Es Dios quien hizo el pacto. A mí me toca hacerle una apelación a Dios, recordarle a Dios el pacto. Y recordarle a Dios que aunque su pacto y misericordia es a los que le aman y guardan sus mandamientos, hay algunos que ya no lo aman ni lo guardan sus mandamientos, pero que Él también puede extender su pacto porque Dios lo ha hecho. Dios ha extendido su pacto y su misericordia aún a aquellos que no le aman. Lo hizo en Nínive. Y el evangelista se endemonió. Es por causa de su misericordia que Dios es tardo para la ira. Como dice en Éxodo 34:6. Y fue Dios mismo quien lo dijo. Y pasando Jehová por delante de él. Eso fue el día que él le enseñó su gloria. Él le mostró su gloria. Pasando delante de Moisés, Dios proclamó, Dios mío, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dios mismo dice, tardo para la ira. Dios nos recuerda a nosotros, tardo para la ira y grande misericordia. Y Dios mismo, es el carácter de Dios, tardo para la ira. Dice que su ira es por un momento, pero su favor dura toda la vida. Aún durante la ira de Dios, su amor está ahí, esperando que alguien lo accese, esperando que tú te arrepientas ante Dios. Y si hay un azote sobre tu vida, que es posible, hay azote. Hay veces que Dios da un azote.
Pero aún en medio de ese azote, si tú te humillas ante Dios y tú reclamas el pacto y la misericordia, Dios va a mirar el pacto, Dios va a extender su misericordia y Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a salvar, Él te va a sanar, Él va a hacer a favor tuyo. Dale gloria a Dios. ¿Por qué Dios es tardo para la ira? Porque es por causa de su misericordia. Dice la Biblia, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Eso está en Lamentaciones. Por la bondad de Jehová, diga, por la bondad de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así que ¿cómo vamos a interceder los intercesores? Apelando al pacto y la misericordia, porque somos dispensadores de misericordia. Vamos a ver, número 6, la petición del intercesor que mueve a Dios. En Daniel 9:18. Daniel 9:18 está Daniel intercediendo para la restauración de su pueblo. Él había leído que ya las 70 semanas o los 70 años de la cautividad ya estaban cumplidos y todavía el pueblo estaba en esclavitud. Y él se puso en ayuno y en oración. Y en uno de esos tiempos él hizo esta oración del verso 18 de Daniel 9. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. Escuche esto, confiados en nuestra justicia, en nuestros méritos, sino en tus muchas misericordias. Una pregunta, ¿tenía méritos Daniel? Claro que tenía mérito. ¿Tenía méritos Moisés? Claro que tenía méritos. ¿Tenía mérito Abraham? Claro que tenía mérito. Ninguno hizo la petición de acuerdo a su justicia o a sus méritos, porque los méritos de ellos no se comparan en nada con los méritos de Dios. La justicia mía, por mejor que sea, en nada se compara con la justicia de Dios. El verdadero intercesor nunca hace una petición confiado en su propia justicia, sino en las muchas misericordias de Dios. Aún el hombre más santo como Moisés y Daniel no presentan sus propios méritos ante el Dios del cielo, como hizo el fariseo. Estaba orando, presentando sus méritos, ayuno, oro, y no soy como aquel, porque siempre nos comparamos con alguien que haga menos que nosotros. Y te garantizo que siempre tú vas a encontrar a alguien inferior a ti, o a alguien que peque más que tú. Pero eso a ti no te capacita para tú entonces sentirte que a ti Dios te va a dar misericordia y al otro juicio. Tú no eres el juez de la tierra. Hello. Y sabe una cosa, tú y yo juzgamos por lo que vemos. Dios juzga por lo que Él sabe, porque Dios mira el corazón. Yo nunca puedo saber cuál es tu corazón, lo que está escondido, porque dice que nadie conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Wow. Es más, aún el denuedo que manifestamos en nuestra intercesión como Abraham, que fue un denuedo, o el denuedo que manifestó Moisés, es resultado solamente de la comunión que tenemos con Dios y de la revelación de su carácter de amor y misericordia. O sea, mi denuedo no es para yo forzar a Dios. Mi denuedo es porque la misericordia de Dios y el amor de Dios se encarna tanto en mí que tengo el denuedo para enfrentarme a Dios y decirle: por favor, mátame a mí, como dijo Moisés, pero no los mates a ellos. Usted ha visto a alguien que dice: tienes que pasar por encima mío para tocarlo a él. En lo humano, usted ha oído a alguien que dice: tienes que pasar por encima mío. Eso fue lo que Moisés le dijo a Dios. Y sabe una cosa, que eso movió a Dios, porque el hombre no pensó en él, pensó en bendecir a otro. Oh Señor, que tú me des gente así. Mira, es más fácil criticar, es más fácil difamar, es más fácil juzgar a la gente débil de la iglesia, tú creyendo que eres súper. Y yo he visto que como los súper se han caído y se han reventado de cabeza. Y a veces los débiles te sorprenden, se levantan y se convierten en gigantes espirituales. Aleluya. Y termino con el punto 7. Somos llamados a proclamar que la gente se vuelva a Dios, porque Dios no quiere su ira, sino extender su misericordia. Dice Jeremías 3:2, y termino, y después leo algo de Jonás. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel.
Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, Dios, porque misericordioso soy yo. Dios nos advierte, no guardaré para siempre el enojo. Ese es Dios, la ternura de un padre que no quiere que nadie se pierda. Sí, es más, dice la Biblia que está esperando que más gente se convierta. Por eso Él no ha venido, por su misericordia. Veamos ahora cómo Dios tuvo misericordia y el que predicó no entendió. En Jonás 4:1-2, Dios envió a Jonás a predicar. Ya sabemos lo que pasó. Jonás no quiso ir, terminó en el vientre de una ballena y salió bautizado en vómito. Bautizado en vómito. Y ahí fue a predicarle a ellos arrepentimiento, y Nínive se arrepintió, todo el mundo se arrepintió. ¿Y qué sucedió? Dice en Jonás 4:1, este fue el único evangelista que no le gustaron sus resultados. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente. Él lo sabía. Y piadoso. Yo sabía que eres tardo en enojarte. Yo sabía que eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y el hombre decía, mátame. ¿Para qué me sirve la vida? Y estaba enojado. Había un sol caliente. Y Dios le dio una lección. La lección que Dios le dio, él tenía como unas ramas o algo, pero así, o sea, no había espacio para él sentirse bien. Y Dios hizo que naciera una calabacera de la noche a la mañana. O sea, es como que se acostó a las 6 de la tarde y al otro día cuando él levanta ve que está cubierto. Y cuando el sol sale está muy contento porque la calabacera le cubrió toda la enramada de quizás de palitos o varitas que él había hecho. Y el hombre contento, alegre. Pero ¿qué sucedió? En la próxima noche Dios envió un gusano. Y el gusano que hizo se comió la calabacera. Y al otro día cuando le azota ese sol caliente, el hombre estaba rabioso. Y ahora Dios le habla en Jonás 4:10. Ajá, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Verso 11. Ajá, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, indicando que Dios tuvo compasión y Dios sabía que estaban así porque no sabían discernir. Nadie les había predicado, pero cuando Él les predicó se arrepintieron. Interesante que para este profeta era más importante el dormir tranquilo con la sombra y que se fueran al diablo 120,000 personas. Dios nos guarde a nosotros. Dios nos guarde a nosotros de tener más compasión por nuestras propias porquerías, por nuestro propio pedazo de carro metal. Aunque sea un Mercedes, es metal. Nuestra casa es madera, se puede caer. Lo que sea, lo que tú tengas, nada se compara con un alma. Vamos a ver las cosas así. Hagamos todo lo posible. Hagamos todo lo posible para ser una iglesia de misericordia y de amor. Indica eso que no predico pecado. Escuche el mensaje del domingo en el oeste para que usted vea. Una cosa no cambia lo demás. Pero nos toca a nosotros seguir intercediendo y orando por misericordia. Oramos juntamente con los que están aún, que nos están viendo por la transmisión, y después cerramos la transmisión. Bendecimos a esta iglesia, a esta palabra que ha salido muy sencilla, muy breve,
muy amena, pero muy segura. Así la he tirado bajo la dirección de Dios. Y yo declaro, empiezo a orar, hermano. Ore usted que Dios le dé un corazón de intercesor. Ore eso. Señor, yo pido ahora, yo necesito un corazón de misericordia. Yo renuncio al legalismo, yo renuncio al fariseísmo, yo renuncio al juicio prematuro. Yo renuncio al juicio condenatorio, Señor. Yo renuncio a eso, Padre Santo. Y yo pido que tú me des gente, intercesores, pastores que tengan el mismo espíritu y que siempre le demos el beneficio de la duda a aquellos por los cuales oramos e intercedemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria y honra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Y bendigo este pueblo ahora, Señor, que va a contribuir voluntariamente como Dios los ha bendecido, como Dios los ha prosperado.